Vale, a continuación vamos a hablar sobre el agua. Vamos a ver propiedades físicas, capacidad extintora, aplicación, inconvenientes. Va a ser nuestro agente extintor principal en un incendio interior, aunque luego también hablaremos de las espumas para ciertos casos más concretos. Pero en este caso vamos a hablar del agua. Antes de hablar de la capacidad extintora que tiene el agua para extinguir, tenemos que entender lo que es el calor específico y el calor latente. Vale, el calor específico es la cantidad de energía, en este caso calor, que tiene que absorber una determinada masa para aumentar su temperatura. ¿Vale? Por lo tanto, todas las sustancias tienen un calor específico determinado, es una característica específica de cada sustancia. Dependiendo del estado en el que estemos, estaremos hablando del calor específico cuando estamos en estado sólido, del calor específico cuando estamos en estado líquido y del calor específico cuando estamos en estado gaseoso. Se mide energía-calor por caloría, ¿vale? Y en este caso, como es el calor que absorbe para aumentar una determinada masa, podemos hablar del gramo, y para que esa masa aumente su temperatura, por lo tanto se multiplicaría por la temperatura. Por ejemplo, puede ser grados centígrados. Si hablamos del sistema internacional, entonces no estamos hablando de calorías, estamos hablando de julios. En este caso no hablamos de gramos, sino hablamos de kilogramos, y no hablamos de grados centígrados, en este caso hablaríamos de grados Kelvin. La equivalencia que tenemos que tener clara es que una caloría es igual a 4,18 julios. Esto en lo referente al calor específico. Y el calor latente es un concepto muy parecido. En este caso la sustancia es la sustancia necesaria es la energía que tiene que absorber una determinada sustancia, en este caso calor, para no aumentar su temperatura, sino para cambiar de estado. ¿Vale? Para pasar de estado sólido a estado líquido y a estado gaseoso. Ese proceso de cambio en el cual no hay un aumento de temperatura, sino que hay un cambio de estado, se requiere una energía para realizar ese cambio de estado. Siempre que sea progresiva se absorbe energía y cuando es regresiva se cede energía. Es decir, si pasamos de sólido a líquido tendrá que absorber una cantidad de energía determinada que será en este caso el calor latente de fusión. Si está en estado líquido llegamos ya a aumentar el agua, por ejemplo, a sus 100 grados centígrados y va a pasar a estado gaseoso. En este caso, para realizar ese cambio de estado tiene que absorber una determinada energía. Va a depender también de la masa, ¿vale? Entonces estaremos hablando en este caso, en este cambio, en este proceso progresivo de cambio de estado, del calor latente de vaporización. ¿Vale? En este caso, los calores latentes, tanto de fusión como de vaporización, se miden también en calorías, pero en este caso dividido por la masa. ¿Vale? Como no hay un aumento de temperatura, sino solo un cambio de estado, esta es la relación que tenemos. Si vamos al sistema internacional, en este caso son julios partidos por kilogramo. Vale, pues una vez que tenemos claro lo que es el calor específico y el calor latente, vamos a ver qué características nos brinda el agua. ¿Vale? Sobre todo nos vamos a concentrar o a fijar con mayor atención en el estado particular que nos solemos encontrar el agua. En este caso, en estado líquido, ¿vale? Ya que pues, nos encontramos el agua entre los 10 grados y 20 grados centígrados aproximadamente. Y en este caso tiene un calor específico en estado líquido de 1 caloría por cada gramo y por cada grado centígrado que aumentamos su temperatura. Y luego lo que más nos interesa es que cuando cambiamos de estado, en este caso pasamos de estado líquido a estado gaseoso, hablamos del calor latente de vaporización, tiene que absorber mucha energía para producir ese cambio. En este caso absorbe unas 540 calorías por cada gramo que cambia de estado. ¿Vale? Con estos datos que tenemos a continuación, entendemos que el agua tiene una capacidad extintora muy alta, sobre todo por enfriamiento. ¿Vale? Vamos a bajar esa energía que nos va a permitir pues, eliminar uno de los elementos del tetraedro del fuego cuando se ha producido la combustión. También entender que ya, se ha dicho en otras clases que los gases son muy susceptibles de los cambios de temperatura y que si nosotros conseguimos enfriar el colchón de gases que tenemos en el incendio se va a contraer. Contra más energía le robemos a ese colchón de gases, pues más se va a contraer y luego veremos que también aparte vamos a diluir la mezcla de ese colchón de gases. ¿Vale? Pero ahora estamos concentrándonos un poco en la capacidad extintora del agua.
Vale, una vez que hemos hecho este pequeño retraso y vamos ya, bueno, esto se dice muchas veces, siempre vamos a tratar de que la máxima cantidad de agua cambie de estado porque es donde más se absorbe energía, donde más energía le vamos a robar al incendio, más concretamente cuando hacemos pulsaciones en un avance seguro al colchón de gases. Vale. Seguimos. Vamos a ver que también una de las características importantes del agua que nos permite utilizarla en la extinción de incendios es su densidad. ¿Vale? Su densidad, bueno, se consigue, la mayor densidad del agua, en este caso se consigue a los 4 grados centígrados. ¿Vale? Es una característica muy específica en este caso del agua, en la cual pues, a esa temperatura es donde más, entre comillas, pesa el agua. ¿Vale? Por lo tanto, un litro de agua a 4 grados centígrados, ¿vale? Tiene una masa de 1 kilogramo. Esto lo que nos permite es poder proyectar el agua, ¿vale? Si fuera muy volátil no tendríamos alcance, y con el agua sí que lo vamos a tener porque su densidad es relativamente alta. Vale, luego hay otro concepto que hay que tener también claro, ¿vale? Es que como consecuencia de la tensión superficial que tiene el agua, existe una atracción intermolecular en sus partículas. Esto hace que cuando nosotros lanzamos el agua, esto pensando en las lanzas de bomberos, ¿vale? Luego veremos que hay otro concepto que puede llevarnos a error. Pero en las lanzas de bomberos nosotros tenemos que intentar llevar paquetes de agua si queremos tener alcance. Eso lo vamos a conseguir con el caudal, con la lanza poniéndola en un selector de caudal más alto para que esos paquetes sean más grandes. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, el agua tiene una tensión superficial que hace que sus partículas se mantengan unidas y esa unidad hace que eso se mantenga en el tiempo, porque cuando nosotros proyectamos el agua queriendo hacer la gota tan pequeña, ¿vale? Si la gota es el paquete de agua es un poco más gordo, por decirlo así, pues cuando va rozando con el aire se degrada o se divide menos, ¿vale? Es más resistente. Si nosotros tiramos muy poquito caudal, la gota es muy pequeña, es muy volátil y por lo tanto, digamos que muy fácilmente la gota se dividiría y por lo tanto tendríamos poco alcance. Vale, esta es una de la explicación de por qué a mayor caudal, mayor alcance. Porque existen ejercicios que pueden llevarnos a un error de confusión. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una manguera y en este caso tenemos una sección determinada, el agua va a tener una caída, un alcance X. Si nosotros ponemos el dedo y reducimos la sección y como consecuencia reducimos el caudal, el agua va a tener más alcance. ¿Por qué? Porque sale con mayor velocidad. ¿Vale? El teorema de la continuidad, el teorema de Bernoulli incluso se podría plasmar en esta idea. Entonces, este concepto nos puede llevar a error, porque aquí en este caso en concreto, con menor caudal conseguimos mayor alcance. Pero en las lanzas de bomberos, que esparcen el cono de una determinada manera, ¿vale? Y están diseñadas para trabajar en los incendios y poder proyectar el agua de diferentes formas, se consigue mayor caudal, ¿vale? Se consigue mayor alcance, perdón, con mayor caudal, que es un ejemplo diferente a lo que puede pasar en una manguera, ¿vale? Que si nosotros ponemos el dedito y reducimos un poco la sección, aumentamos la velocidad de salida y por lo tanto tenemos mayor alcance. Pero en las lanzas de bomberos, monitores, etcétera, mayor caudal, mayor alcance, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Por supuesto, si ponemos el chorro compacto tenemos mayor alcance y si abrimos el cono tenemos menor alcance, pero bueno, dentro de eso, en el mismo cono, con mayor caudal, mayor alcance. Vale, otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, el punto de ebullición del agua, como ya sabéis todos, es 100 grados centígrados y en este caso el agua lo que hace cuando cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, un litro de agua en este caso ocupa 1700 litros de vapor. ¿Con esto qué se puede llegar a conseguir en la extinción? Desplazar el oxígeno, entre otros asuntos que veremos. Pero en un principio vamos a hablar del procedimiento, del mecanismo de extinción por sofocación. Es decir, el agua, al aumentar tanto de volumen de su estado líquido a estado gaseoso, cuando realizamos el cambio de estado, pues aumenta su volumen y por lo tanto podría desplazar
el aire que contiene oxígeno que está cerca del incendio y podíamos extinguir por sofocación. Su principal mecanismo de extinción es el enfriamiento, pero también en determinados casos se podría utilizar este mecanismo de extinción que el agua nos ofrece. Vale, luego ya hemos dicho que los gases son muy susceptibles. Bueno, la verdad es que en este caso el volumen de los gases... Bueno, esto ya lo hemos comentado antes, tampoco viene muy en relación a lo que estamos diciendo, la verdad. Vale, entonces podríamos actuar, como hemos dicho, por sofocación, desplazando el comburente, el oxígeno que contiene el aire, cuando cambiamos el agua de estado líquido a estado gaseoso. Vale, otro fenómeno que se produce en la extinción cuando aplicamos el agua es que podemos actuar diluyendo. ¿Vale? Podemos diluir la mezcla de donde se encuentra el combustible. Es decir, cuando nosotros tenemos un colchón de gases, ¿vale? Y nosotros aplicamos agua de tal forma que ésta se distribuye en el colchón de gases, estamos bajando el tanto por ciento de gases combustibles, porque el vapor de agua no es combustible, no es inflamable, y por lo tanto estamos diluyendo ese colchón de gases. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos el agua y conseguimos que pase de estado líquido a estado gaseoso, conseguimos también bajar la concentración de combustible y con ello pues conseguimos diluir la mezcla. ¿Vale? Otro mecanismo de extinción en este caso que podríamos utilizar o que utilizamos en los incendios de interior. Vale, vamos a ver algún inconveniente, ¿vale? Porque también lo tiene. El hecho de que su densidad sea relativamente alta, hemos hablado de que pesa 1 kilogramo, 1 litro de agua a 4 grados centígrados, tiene una masa de 4 kilogramos. En este caso, esta densidad es mayor que la mayoría de los hidrocarburos líquidos, como pueden ser, por ejemplo, gasolina, gasóleo, alcohol, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, eso hace que el agua se quede debajo y el combustible se quede arriba. Podemos dispersar ese combustible que en su parte superior estaría inflamado porque es donde tiene el contacto con el comburente, con el aire, con el oxígeno que contiene el aire, y por lo tanto nosotros aplicaríamos agua y lo que haríamos sería dispersar ese hidrocarburo líquido y por lo tanto dispersando el incendio y complicando la situación. Por lo tanto hay que tener cuidado porque esa densidad relativamente alta en este caso es un inconveniente cuando estamos tratando de extinguir un incendio de un hidrocarburo líquido, ¿vale? Porque pesa más. Para ello trataríamos de obtener espuma, es decir, al agua le añadiríamos espumógeno, tendríamos una mezcla espumante y que luego en la lanza se introduciría el aire y tendríamos la espuma. Tiene mucha menor densidad y por lo tanto se quedaría en la capa de arriba de donde se ha producido la combustión en ese hidrocarburo líquido y actuaría por sofocación, separando el combustible del comburente y podríamos extinguir el incendio. Hablaremos de espumas más adelante, pero en este caso, para casos concretos, el agua sería peligrosa, ¿vale? Porque nos dispersa en este caso el incendio. Vale, otro inconveniente que puede tener es cómo reacciona con determinados incendios de metales. Por ejemplo, el sodio con el agua en un incendio reaccionan de tal manera que nos desprende hidrógenos, los cuales son inflamables, y genera una reacción que se inflama, nos genera una reacción exotérmica, la cual pues no es lo que queremos. Si queremos extinguir, pues no es, en este caso, en casos muy concretos de incendios de metales, no es el más adecuado. Sí que es cierto que para conseguir una descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno es muy complejo. Para eso hay que llegar a temperaturas muy altas. ¿Vale? Con esto, ¿por qué se dice esto? Porque cuando nosotros vamos a un incendio de interior, las temperaturas como mucho estarán por los 1000 grados centígrados. Y nosotros, para descomponer el agua, ¿vale? A los 2200 grados centígrados solo se descompone el 3% y a los 3000 grados centígrados se puede llegar a descomponer algo más del 50%. Esto no es la situación común, general, en un incendio de interior. Como ya hemos dicho, estamos como máximo en temperaturas de 1000 grados centígrados. Lo que pasa que sí que hay ciertos metales que cuando combustionan tienen unas características muy específicas y es donde el agua puede reaccionar de forma violenta.
Vale, otro inconveniente, a veces es un pequeño inconveniente y a veces puede ser un inconveniente mayor dependiendo de la situación y del volumen que tengamos. Cuando nosotros proyectamos agua, arrastramos aire, ¿vale? Es inevitable, o sea, el agua, como ya hemos dicho, pues nosotros abrimos el cono y empuja el aire que hay desde donde sale el agua hasta donde estamos proyectando el aire. Eso, por ejemplo, podría generar que en un colchón de gases donde tenemos combustible, si nosotros arrastramos el aire, podríamos meterle el comburente y por lo tanto, si tiene temperatura, podrían producirse inflamaciones. Estas inflamaciones que se producen en el colchón de gases como consecuencia de una proyección, de una pulsación, son momentáneas porque el agua, si está bien proyectado, va a refrigerar enseguida y por lo tanto es algo muy momentáneo y muy puntual. No es algo que en un principio tengamos que evitar dar pulsaciones por esta introducción de aire dentro del colchón de gases. Sí que debemos de reconocerlo y entender lo que está pasando, pero en un principio no sería contraproducente ni por asomo aplicar pulsaciones a un colchón de gases, pero sí que se puede producir esas pequeñas inflamaciones momentáneas como consecuencia de introducir aire en un escenario en el que hay combustible, comburente y tiene temperatura, pero es más beneficioso siempre que perjudicial, pero que sepamos que puede pasar. Y luego también hay otro aspecto a tener en cuenta, es que cuando nosotros lanzamos una pulsación, una proyección sobre un determinado espacio, nosotros estamos generando una zona de sobrepresión y como consecuencia va a haber los gases van a buscar la zona de menor presión, ¿vale? Por lo tanto va a haber un desplazamiento de estos gases. Eso puede generar en ciertos momentos que removamos un poquito, pero también en ciertos habitáculos pequeños podría hacer que estemos sacando los gases hacia nosotros. Es decir, me explico. Si nosotros tenemos un espacio muy pequeño y nosotros hacemos una proyección en un lado, puede hacer que estos gases salgan por donde puedan, que en este caso es por debajo, y a lo mejor estamos nosotros ahí si solo tiene una apertura, ¿vale? Es decir, nosotros cuando hacemos proyecciones generamos una sobrepresión que generalmente no nos supone un problema, pero que en determinados escenarios, como un volumen muy pequeño, puede hacer que nosotros desplacemos los gases, porque los gases buscan la zona de menor presión y podemos tener algún reflujo de gases por una zona en la cual nos puede perjudicar. Pero simplemente conocer estos aspectos y en determinadas circunstancias entender lo que puede estar pasando. Cuando yo hago una proyección sobre un colchón de gases y de repente veo una pequeña bola de fuego, pues entender lo que puede estar pasando y analizarlo y entenderlo. Y al igual que cuando yo genero una sobrepresión, entender que esos gases los estoy empujando hacia otras zonas. Esto es muy importante, esta sobrepresión que nosotros generamos es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos del ataque exterior ofensivo, en el cual nosotros debemos de dar una salida al vapor y no querer transportar esos gases de incendio a otras zonas, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta y dependiendo de la situación entenderlo y poderlo corregir o cambiar. Vale, otro inconveniente que también tiene el agua es que es conductora de la electricidad. Vale, se dice que el agua pura no, pero bueno, el agua siempre tiene minerales disueltos en su composición y por lo tanto es conductora. Los dispositivos de protección que suele haber en las viviendas suelen saltar cuando hay un cortocircuito, pero siempre es conveniente cortar la corriente desde las cajas de protección y de esta manera nos aseguramos que un fallo en ese dispositivo nos pueda provocar un paso de la corriente a través del agua, porque el agua es conductora. Entonces, como medida de seguridad, siempre que actuamos en un incendio interior, siempre el cuadro de protección siempre está nada más entrar a la puerta por normativa, pues bajar los diferenciales y entrar hacia adentro con la seguridad de que no hay electricidad que nos pueda transmitir por conducción el agua.